Lunes 13 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré también yo con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, el Evangelio de hoy nos presenta una fuerte confrontación que tuvo Jesús con los sumos sacerdotes y ancianos del templo en torno a la autoridad de Jesús y la procedencia de la misma y a la figura de Juan Bautista. Vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, ¿quién te respalda? Segundo, cuidado con la hipocresía. Tercero, Dios tiene la última palabra. Vamos con el primer punto. ¿Quién te respalda? Le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Amigos, el contexto del Evangelio es el siguiente. Jesús había expulsado a los mercaderes del templo que estaban convirtiendo la casa del Señor, que era casa de oración, en cueva de ladrones. Esto, por supuesto, había suscitado un tremendo revuelo en Jerusalén, y por eso los sumos sacerdotes vinieron a confrontar a Jesús. Y le preguntan sobre su autoridad, sobre quién respalda sus acciones, debido a que entonces solo podían enseñar las personas que hubiesen estado en alguna especie de escuela rabínica. De hecho, las más importantes de ellas se encontraban en Jerusalén, y Jesús, aunque había nacido en Belén, que pertenece a Judea, había vivido toda su vida en Galilea, la Galilea de los gentiles, que era visto por los jerosolimitanos, es decir, por las personas de Jerusalén, especialmente por aquellos del templo, con cierto desprecio, porque en Jerusalén se concentraba el poder religioso, el poder económico y el poder político de entonces. Le preguntan pues a Jesús sobre su autoridad. Amigos, la autoridad de Jesús era evidente. No tenían ellos ni siquiera que saber que Jesús era Dios encarnado para darse cuenta que las obras que él hacía venían del cielo. Sin embargo, por la cerrazón de sus corazones, no querían reconocerlo. Es decir, el problema de ellos no era tanto un problema de la razón, no era tanto un problema de entender, porque repito, era evidente. Jesús resucitaba muertos, multiplicaba panes, caminaba sobre las aguas, expulsaba demonios. El poder de Jesús era realmente increíble. Todo el pueblo ya lo sabía. Le reconocían como el Mesías, como el profeta que había de venir. Pero el problema de ellos era un problema del corazón. Era un problema de una cerrazón del alma. Y bien podríamos aplicar a estos sumos sacerdotes y a estos ancianos aquella frase que dice que para el que cree ninguna explicación es necesaria, pero para el que no cree ninguna explicación es suficiente. Te lo repito, para el que cree ninguna explicación es necesaria, pero para el que no cree ninguna explicación es suficiente. Pero traigamos este evangelio a nuestras vidas. La pregunta que nos podríamos hacer es esta: ¿quién nos respalda a nosotros? ¿Qué tipo de respaldo buscamos nosotros en la vida? Y desafortunadamente suele suceder que tenemos mucha hambre de respaldos humanos. Queremos siempre relacionarnos con personas que tengan prestigio, que tengan poder, que tengan influencia, de alguna manera para sentirnos respaldados en ellos. Pero desafortunadamente olvidamos que el único y verdadero respaldo que nunca falla es el respaldo de Dios, que solo Dios te puede dar un respaldo sin defraudar. Por eso, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, lanza una de esas frases lapidarias del Antiguo Testamento. Así habla Yahvé: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Hasta aquí el texto del profeta Jeremías. Fuertes palabras. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero entonces,
¿No podemos buscar de alguna manera respaldos humanos si los necesitamos frecuentemente? Si vas a hacer un contrato, te piden un respaldo. Si vas a rentar una casa, te piden un respaldo. Si vas a sacar un crédito, te piden un respaldo. ¿Cómo es esto que maldito el hombre que confía en el hombre? Hay que leer el texto completo. El Señor dice que no está bien confiar en el hombre cuando esta confianza en el hombre nos aparta el corazón de Dios. Es decir, cuando confío en el hombre de manera absoluta. Esto es importante. En el ser humano, en las otras personas, podemos y debemos confiar siempre de manera relativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que cualquier persona nos puede fallar, que aún aquellas personas de las que esperábamos lo mejor pueden terminar defraudándonos. Es más, normalmente las grandes decepciones se deben a que nosotros tenemos grandes expectativas de las personas. Alguien decía que el que duerme en el suelo no se cae de la cama. Es una manera de expresar que debemos mantener los pies en el suelo. No debemos esperar tanto de otras personas, no debemos tener las expectativas tan altas de nadie, solo de Dios. Entonces, de los seres humanos esperamos respaldo relativo. Tenemos una confianza relativa, pero solo de Dios tenemos un respaldo absoluto. Y solo en Él podemos poner una confianza absoluta. Él es el único que jamás te va a fallar. Segundo, cuidado con la hipocresía. El Señor le responde a estos sumos sacerdotes y a estos ancianos lo siguiente: les voy a hacer también yo una pregunta. Si me la contestan, les diré también yo con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? El Evangelio nos dice que ellos se pusieron a deliberar y claro, la respuesta que dieron fue la propia de los que son hipócritas. Se decían: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Si decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Querida familia, aquí está la hipocresía de estas personas. Ellos en realidad sí tenían una opinión formada sobre Juan Bautista. Y la opinión era evidente. No creían que él fuera un profeta. Porque la actitud de Juan, una actitud de desprendimiento, una actitud de austeridad, una crítica permanente a la hipocresía, obviamente les fastidiaba. Entonces nunca lo reconocieron como profeta. Y ellos debieron haberle dicho a Jesús con honestidad: no lo consideramos un profeta, aunque estuvieran equivocados y aunque las personas se vinieran contra ellos. Pero lo que ve Jesús en el corazón de ellos no es que sean personas equivocadas, sino que eran personas hipócritas, porque le dijeron a Jesús: no lo sabemos. Y aquí está el verdadero problema, amigos. El problema consiste no tanto en que nosotros nos equivoquemos, sino en que seamos personas dobles, personas hipócritas. Si ellos hubiesen sido honestos, les aseguro que esto hubiera sido el inicio de un camino de conversión. Si ellos hubieran dicho la verdad, o por lo menos lo que ellos consideraban que era la verdad, si hubieran dado su juicio como lo pensaban, de allí se hubiera pegado el Señor para empezar un proceso de cambio en sus corazones. Pero estas personas en realidad no querían conocer la verdad. Ellos no querían saber de dónde procedía la autoridad de Jesús, porque aunque el Señor se los hubiera revelado, aunque una voz del cielo les hubiera dicho que este era el Hijo amado, que este era el Mesías, no hubieran creído. Ellos tenían cerrado el corazón. Y esto nos llama a nosotros a cuidarnos de la hipocresía. Querida familia, nos podemos equivocar. En ocasiones fallamos en el juicio. En ocasiones juzgamos mal. Pero tratemos de ser siempre sinceros, y especialmente con Dios. Cuando se es sincero con Dios, entonces uno aprende a ser sincero con los demás. Lo que el Señor no soporta es la hipocresía. Y con humildad debemos reconocer hoy que en muchas ocasiones hemos caído en ella. Que en muchas ocasiones hemos sido también nosotros hipócritas. Entonces hay que buscar la sinceridad interior. Hay que conquistar esa virtud. Y atentos, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Esa es una famosa frase de un famoso escritor llamado André Maurois. Oigan, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, porque ese sería el otro extremo. Como soy sincero, cualquier cosa que se me venga a la cabeza la voy diciendo de manera imprudente. Hombre, por supuesto que no, porque yo no estoy seguro
de que eso que pienso es cierto. Lo que no se puede hacer es decir cosas contrarias a las que se piensa. Eso es hipocresía, es falta de unidad interior. Familia, ante Dios, la virtud de la sinceridad es esencial. Seamos sinceros con Él, incluso cuando no entendamos algo, de la doctrina, de la iglesia, de nuestra vida. Con humildad y sinceridad, digámosle a Dios lo que sentimos. Nunca hipocresía ante Dios, nunca hipocresía ante el prójimo. Tercero, Dios tiene la última palabra. Como los sumos sacerdotes y los ancianos le dicen a Jesús que no sabían de dónde venía la autoridad de Juan, aunque, repito, estaban actuando de manera hipócrita, el Señor les responde: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Familia, Cristo tiene la última palabra. Aunque está ante los sumos sacerdotes, aunque está ante los ancianos del templo, el Señor tiene la última palabra. Él es Dios y decide si responde o no responde. Y esto es importante y nos llena de esperanza. Saber que Dios siempre tiene la palabra final nos debe llenar de esperanza, porque en muchas ocasiones las cosas en nuestra vida no marchan bien y pareciera que todo va en reversa. En el aspecto económico, en el aspecto familiar, en el aspecto afectivo, en el aspecto espiritual. Y entonces muchas veces tenemos la tentación de desesperarnos. Muchas veces tenemos la tentación de ver todo tan oscuro al punto que creemos que ya nada tiene solución. Pero hoy el Señor nos muestra que Él tiene la última palabra, de manera que tranquilo. Lo que tú y yo debemos hacer sin falta es esforzarnos por ser fieles a Dios, esforzarnos por ser sinceros ante Él, esforzarnos por cumplir su palabra, esforzarnos por amarle sobre todas las cosas. Y si las cosas siguen mal, seguir confiando en que Él tendrá la última palabra. Dicen que las cosas al final siempre terminan bien. Y si en ese momento no están bien, significa que todavía no es el final. Oremos. Amado Señor, me postro ante tu presencia. He buscado en muchas ocasiones respaldos humanos. He buscado en muchas ocasiones confiar en los hombres. Me han dado falsas seguridades. Y yo hoy reconozco con humildad que he sido decepcionado. Por eso, solo en ti esperaré, solo en ti confiaré, solo de ti esperaré el respaldo. De nadie más. Sé, Señor, que en ti puedo confiar porque tú no defraudas. Y lo he aprendido desafortunadamente a base de golpes y decepciones. Pero hoy, Señor, en el Evangelio me muestras una vez más que solo en ti puedo esperar. También te suplico que limpies mi corazón de toda hipocresía, de todo espíritu doblez. Concédeme el don de la sinceridad, de la honestidad ante ti, Señor, y ante mis hermanos. Finalmente, Señor, hoy me llena de esperanza recordar que tú siempre tienes la última palabra. Y que a pesar de que todo parezca que se oscurece, de que el horizonte se presente sombrío y cargado de nubes oscuras, a pesar de todo ello, eres tú, Señor, quien va a triunfar. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿quién te respalda? Segundo, cuidado con la hipocresía. Tercero, Dios tiene la última palabra. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de la sinceridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.